Ok. Estoy ingresando al aula. El tema de esta semana, pues, es bastante sencillo. Entonces, no nos llevará mucho tiempo. Empezando, bueno, ¿tienen alguna duda con el tema de la clase pasada? Creo que no. Ok. Entonces, dado que no, en esta semana vamos a ver, bueno, el tema es el gerundio. Se divide en dos módulos porque, ¿cómo se les explico? Hay palabras que solamente están conjugadas en participio presente, pero no forzosamente son gerundio. Es la duda que tenemos, bueno, no duda, sino la confusión que nos causa en español cuando de repente estamos estudiando en francés. Lo que es literalmente el presente continuo, comenzando por el que es de los primeros tiempos que vemos nosotros en francés. Cuando nosotros decimos en una frase en presente continuo en español, yo estoy comiendo. Nosotros al decir yo estoy comiendo, la mayor parte de la gente considera que comiendo está en gerundio. Cuando el gerundio en realidad es un tiempo verbal, perdón, no es un tiempo verbal, es un modo verbal. ¿Qué diferencia hay entre decir yo estoy comiendo y solamente decir comiendo? Es más, vamos a hacerle bien al estilo Yoda y vamos a decir comiendo, yo estoy. Para hacerlo todavía más claro. Pareciera que estas dos frases dicen lo mismo y sin embargo tienen dos significados diferentes. Una porque está en presente continuo y la otra porque está en gerundio, la primera palabra y la frase en realidad está en presente. Simple. Yo estoy comiendo, dice que desde aquí hasta que termine, está comiendo en todo este lapso de tiempo. Y aquí dice que comiendo, yo estoy. Eso quiere decir que si no existe esta condición, entonces yo no estoy. Hay una diferencia enorme en el significado de estas frases, pero lo principal o en lo que podemos diferenciar el presente continuo del gerundio es simple y sencillamente que el presente continuo lleva dos partes. El presente continuo forzosamente es una palabra, un verbo que termine en ando y yendo, pero lo importante es que siempre va acompañado del auxiliar être. Si dice estar haciendo algo, quiere decir que es presente continuo. Pero vaya, alejémonos del español y veamos el tema de esta semana en francés. El tema de esta semana, entonces, es el participio presente. Tienen un enlace en su aula virtual que los lleva al participio presente en una lección que yo consideré bastante simple, bastante simple. De hecho, tiene solo unos cuantos renglones. Entonces, es el participio presente, que es equivalente al gerundio,
pero no forzosamente es gerundio. En francés hay dos formas de crear el gerundio. Una es esta, el participio presente, y la otra el gerundio en sí. El participio presente te sirve para expresar una acción que está desarrollándose, termina también en ando, yendo, pero que no forzosamente es el gerundio como modo verbal, sino es un verbo conjugado, vaya, es un tiempo, participio presente, que expresa lo mismo que el gerundio. Sí, sé que es un poco complicado, así que vamos a verlo en forma. Déjenme desactivar esto. Listo. Ok, ahora sí, empezando por cómo se conjuga. En francés se han dado cuenta que la mayor parte del tiempo, para las conjugaciones en algún momento, lo que se utiliza siempre es la raíz de la primera persona del plural, que quiere decir que si tenemos verbos irregulares, esto nos ayuda porque, vaya, ya podemos encontrar la regla que nos lleva allá. Por ejemplo, tenemos arrivé. Sabemos que la primera persona del plural se conjuga nous arrivons. Por lo tanto, la terminación es ONS y lo que nos queda será la raíz para la conjugación, arrive. En otro ejemplo, pouvoir es nous pouvons. Sabemos que la terminación es ONS, así que nos queda la raíz, pouv. Igual para los verbos del segundo, finir. Sabemos que es nous finissons. Quitamos la terminación que es ONS y nos queda la raíz, finis. Listo. Ahora, ¿qué hago o qué es lo que necesito para el participio presente? Esto, como bien ya vimos aquí, es presente. Le quitamos las raíces del presente, las raíces al presente, y pues nos quedan, entonces, arrive, ouvre y finis. Para conformarlos como participio presente, este, en su transformación a participe présent, necesitan un minúsculo, pero en verdad minúsculo cambio. Nos quedamos raíces arrive, puff y finis. Lo único que necesitan para transformarse en participio presente es agregarles la terminación ANT. ANT. Y ahora sí ya dice, llegando, pudiendo y terminando. Sin embargo, a pesar de que digan eso, no es forzosamente lo que nosotros decimos en español como gerundio. Lo sé, esto lo hace más complicado porque resulta que ustedes no pueden decir arrivons solito. Si ustedes quieren decir llegando, por ejemplo, dicen en una frase en español, llegando, perdón, antes de comenzar con mayúscula. Llegando, voy a comer.
no pueden decir arrivons, je vais manger. A pesar de que dijimos que arrivons dice llegando. A pesar de ello, no puede ser que digan arrivons, je vais manger. Porque les decía, si bien el participio presente es el equivalente del gerundio, no puede utilizarse como tal. Para decir llegando, voy a comer, hay que identificar que son dos frases. O bueno, es una frase y una palabra. Voy a comer es la frase. Voy a comer es futuro próximo. Y llegando es gerundio. ¿Cómo identificamos el gerundio? Porque el gerundio no tiene o no acompaña a ningún pronombre. Tanto que podemos modificar la frase sin problema. Llegando, tú irás a comer. Llegando, ella irá a comer. Llegando, nosotros iremos a comer. Llegando, nosotros vamos a comer. Y aquí, esto es participio presente. Eso quiere decir que esto es un tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un modo y un tiempo? La diferencia que hay entre un modo y un tiempo es que el tiempo tiene pronombre. ¿Cuál es el pronombre de esta frase? Es el pronombre yo. Yo voy a comer. Y en el modo no hay un pronombre determinado, porque como les decía, podemos cambiar el sujeto, podríamos cambiar inclusive la oración y el tiempo, y no tiene necesidad de un pronombre. Entonces, si en la frase en francés escribo esto y es participio presente y no hay un pronombre que le corresponda al verbo, quiere decir que está mal. ¿Cuál es el gerundio para utilizar el modo verbal, no el participio presente? El gerundio en francés, que lo vamos a ver bien en la siguiente clase, que está dedicada a ello, se construye así. ¿Cuál es la diferencia entre el participio presente y el gerundio? En. Esa es la diferencia que hay entre estos tiempos. El participio presente necesita de un pronombre porque es un tiempo verbal y el gerundio no lo necesita porque es un modo verbal. Insisto, en español existen ambos. Sin embargo, para nosotros siempre ha sido que ambos se llaman gerundio. Sin embargo, es participio presente y gerundio. ¿Son equivalentes? Sí, pero tienen ciertas condiciones para poder ser usados. En francés es aún más marcado el hecho de que tienen que estar presentes esas condiciones para su uso. Sé que toda la teoría puede ser, pues vaya, un poco dura de comprender de repente porque pareciera que carece de contexto. Todo esto es la teoría y en realidad es muy poca teoría. Lo que quiero que sobre todo tengan en cuenta es entonces que necesitamos la raíz de la tercera persona del singular, agregarle la terminación ANT, que el participio presente es un tiempo verbal que necesita de un pronombre. En casos como cuál, Pavel, échale.
No, es un mal uso del gerundio. Ahí tú quieres contestar en participio presente. Te lo pongo aquí en la hoja. Mira, la pregunta sería, entonces, con qu'est-ce que tu vas manger? Quand est-ce que tu vas manger? ¿Cuándo vas a comer? Recuerden que para tener una mejor apreciación del francés, mejor dicho, más que apreciación, para que quede normalmente correcto el francés, hay que contestar correctamente en español. En algún momento les decía que, por ejemplo, sucede mucho en inglés con el do. Si a ustedes les preguntan y su pregunta contiene un do, ustedes en su respuesta incluyen el do. En francés dice, ¿cuándo vas a comer? Y su respuesta tendría que implicar el hecho del verbo. Una vez que ustedes incluyen el verbo, lo van a conjugar en un tiempo. Dice, ¿cuándo vas a comer? Por ejemplo, él dice llegando, pero ¿llegando qué? Llegando voy a comer, ¿no? Entonces la respuesta no puede ser en arrivant, llegando, porque el gerundio, si bien es un modo verbal y cabe en cualquier tiempo, no es una respuesta para un tiempo. Tiene siempre que tener algo. Pueden decir, si quiere contestar con un arrivant, diría en arrivant, y de hecho sería un al llegar, je vais étudier et après, je vais manger. Pero si se dan cuenta, el gerundio en realidad no, pues vaya, no corresponde nada a el sentido de llegando, corresponde al sentido de al llegar. O sea, carece de esa facultad que nosotros pretendemos darle en español. De hecho, si lo piensan bien, imaginen, digo, ¿cuándo vas a comer? Y dices, llegando. Ajá. Llegando como su GPS que dice, llegando a su destino, llegando, ¿llegando qué? O sea, necesita forzosamente un complemento, el gerundio. Esa es otra de sus características. No puede contestar una pregunta solo por él mismo. Entonces, no, no puede usarse así. En francés, para que pudieses usarlo, tendría que darle otro sentido a tu respuesta. Y para utilizar el participio presente como respuesta, pues prácticamente tampoco se puede. Por eso déjenme aclararles mejor cómo es que podrían utilizar el participio presente ya que equivale. Porque su uso es pues particular y les va a producir de repente cierto dolor de cabeza en español. O bueno, si intentan entenderlo en español. Entonces, seguimos con esto y ahorita me dicen si acaso se despeja el cómo se utiliza. Bueno, el participio presente, si bien equivale al gerundio, no es gerundio. Expresa una acción y es invariable. Insisto, la terminación siempre será ANT, de ahí su semejanza con el gerundio. Ahora, mírenlo usado en una frase. Literalmente estoy tomando las frases que están en la lección que les puse en el enlace. Les personnes portant. Entonces, esto es participio presente. ¿Cómo sabemos que no es gerundio? Porque no lleva antes de ello EN.
Solamente lleva la terminación ANT. Les personnes portant un chapeau sont priées de se présenter à l'accueil. ¿Alguien me quiere ayudar a traducir esa frase al español? Yo. Échale. Las personas que portan un sombrero son que pasen algo así Ajá. a la oficina. Más o menos. La traducción en el enlace dice, por favor, las personas que lleven un sombrero que se presenten en recepción. Bueno, la traducción más adecuada sería las personas, pero muy bien en el hecho de la palabra que utilizaste aquí. Las personas que portan un sombrero están invitadas, que de hecho es una invitación muy, una de esas invitaciones que no pueden rehusar. Cuando utilizas sont priées, que tiene ese sentido de estar invitada, es a fuerza. Les estás diciendo de la manera más educada que tienen que estar ahí. Sont priés, están invitados a presentarse en la recepción. Ahora, díganme en español, ¿en dónde está el gerundio? ¿Ven gerundio en alguna parte en español? No. No hay gerundio. Pero ¿qué sí hay que es extraño? ¿Qué sí tiene esta frase que en realidad es extraño? Atípico, vaya. No lo identifican porque están bien acostumbrados, pero no saben qué es. ¿No? Ok. Como les decía en varias ocasiones, nosotros hablamos español y cuando digo porque Dios es grande es de modo completamente irónico. O sea, hablamos español porque sí, porque pues nosotros aprendimos para resumirlo en una frase muy sencilla, con la filosofía de mono ve, mono hace. Así aprendimos. Aprendimos por repetición. Ven que los monitos aprenden por repetición. Nosotros así aprendimos. Sobre todo en el uso del español, pues porque lo escuchamos la mayor parte del tiempo. Por eso muchas veces tenemos dudas acerca de cómo se escribe algo, acerca de cómo se acentúa algo, acerca de cómo se conjuga algún tiempo, cómo se pronuncia una palabra, cuál es la palabra correcta, porque solamente viene del ejercicio de repetición. ¿Qué hay de extraño en esta frase? Lo que hay de extraño en esta frase, y vamos a descomponerla para que lo encuentren. Lo primero, ¿qué es? Las. ¿Qué es las? Es un artículo definido. Perfecto. ¿Personas? Un sujeto. Un sustantivo. Un sustantivo.
Después, presentarse. Es un verbo Un verbo. pronominal. Lo identificamos por la terminación C. Ok, recepción es otro sustantivo. La viene siendo otro artículo. Posición. Sombrero, sustantivo. Invitado, sustantivo en plural. A, preposición. Están, verbo. En, presente. Un, literal, podría ser un artículo indefinido. En este caso es un artículo indefinido. Y, sobre todo, quiero que me digan, ¿qué es esto? Portan. ¿Qué es portan? Sería un verbo Ajá. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo? en presente. A ver, yo porto, tú portas, él porta, ella porta, nosotros portamos, ellos portan, ellas portan, ¿no? Muy bien. Mm, Está en primera persona del plural. Ajá, 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 ajá. Ya se dieron cuenta que, bueno, que su uso no tiene nada que ver con el gerundio, pero sin embargo se refiere a que las personas estén llevando en ese momento sobre sus cabezas un sombrero. Este portan engloba, de hecho, presente continuo y gerundio. Así de fácil. Es en el sentido de la oración. Por eso es que si nosotros queremos encontrarle sentido en francés, pues no lo vamos a encontrar para empezar porque, o sea, en ningún momento es participio presente como lo definimos en francés. Conlleva el hecho del presente continuo y conlleva el hecho del gerundio al mismo tiempo. Pero depende mucho de la traducción que nosotros podamos entenderlo. No es necesario. Y aquí esto es algo que les va a costar trabajo, tal vez no, si es que no lo hacen desde un inicio. No es necesario que nosotros hagamos la traducción del español al francés o del francés al español todo el tiempo. Hay cosas que simple y sencillamente hay que aprender como tal en una lengua, porque no hay un punto de comparación que nos sirva, sino nada más nos ayudaría a confundirnos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el participio presente? El participio presente lo vamos a utilizar cuando nosotros querramos decir que alguien está efectuando una acción, pero cuando mencionemos a ese alguien. Vaya, por ejemplo, aquí sería las personas que, en español lo identificaríamos por esto, las personas que portan, las personas, es más, las personas que comen pan por la mañana. No voy a escribir más porque me da pereza. Las personas que comen pan por la mañana. Esto es en plural, vamos a hacerlo en singular. El niño que juega con muñecas. Um, Plural masculino. Los pollos que comen maíz.
Aquí debería llevar más, pero insisto, no le voy a poner ahí más contenido a la frase, porque lo que nos importa es identificar que cuando antes de la conjugación del verbo hay un qué, cuando antes de la conjugación de un verbo hay un qué, quiere decir que en francés va a ser participio presente. Así de fácil. Siempre que antes del verbo lleve un qué. Porque si se dan cuenta, normalmente no le metemos qué a las frases. Decimos, las personas que comen pan por la mañana, ellos comen pan por la mañana. El niño que juega con muñecas, Pepe juega con muñecas. Los pollos que comen maíz, ellos comen maíz. Pero ya se dieron cuenta que también cuando utilizamos que necesitamos hacer nuestra frase siempre más larga. Las personas que comen pan por la mañana, esas personas ¿qué? Las personas que comen pan por la mañana son más felices. El niño que juega con muñecas, ¿ese qué? El niño que juega con muñecas juega también con carritos. Los pollos que comen maíz, ajá, los pollos que comen maíz, ¿qué? Los pollos que comen maíz no comen, no sé, no comen alpiste. Siempre que ponemos un qué, nuestra frase tiene que llevar el qué. O sea, las personas que comen pollo por la mañana no hacen, sí hacen. El niño que juega con muñecas no hace o sí hace. Los pollos que comen maíz no hacen o sí hacen algo. Entonces, el participio presente en francés viene del hecho de que en español tengamos la necesidad de poner un que antes del verbo. De hecho, generalmente cuando ustedes dicen el niño que, la niña que, el que, la que, si se dan cuenta después de eso normalmente va una crítica. En español tenemos mucho la tendencia a otorgar nuestra opinión cuando no se nos ha pedido. Entonces siempre damos una crítica, somos súper criticones. Después de eso viene una crítica. Entonces, las personas que beben agua son más sanas. Siempre viene una opinión después de ello. Para eso utilizamos el participio presente, generalmente para expresar una opinión. Y dentro de nuestra idea principal tenemos que expresar el por qué. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo traducimos estas tres frases al francés? No vamos a hacerlo literal, no vamos a decir les personnes. Además, vamos a poner les gens qui mangent du pain le matin. Las personas que comen pan por la mañana. No es un qui. No se puede traducir literal. Cuando lo traducimos al francés, el que y el comen, da un verbo en participio presente. Quedamos que necesitamos la raíz del verbo en primera persona del plural, que es nous mangeons. Quitamos ONS, nos quedamos con mange y le agregamos ANT. Les gens mangeant du pain le matin sont plus heureux. Las personas que comen pan por la mañana son más felices. La siguiente frase. L'enfant
avec de poupées. L'enfant jouant avec des poupées. Los pollos, les poulets. Ah non, con ese. Les poulets. Mangeons du maíz. Y pues vaya, así es, simple y sencillamente es una construcción que, como ven, no puede tener como tal una equivalencia al francés palabra por palabra. Generalmente les he dicho que si ustedes traducen, que si ustedes hablan correctamente en español, la traducción al francés se vuelve literal. En este sentido, no. En este sentido, tienen que tomar en cuenta que si ponen un que antes del verbo, siempre será participio presente. Ahora sí, ¿qué dudas les creé? ¿No tienen dudas? Quedó John, todo. ¿por qué en la traducción al francés le agregamos el de o el du? Bueno, el artículo. Sí. Ah, chihuahuas. ¿En el pan y en el maíz? Ajá. Y también en la de las muñecas de Pope. ¿Alguien sabe por qué? De hecho, me faltó una S. Bueno, en el caso del pan y del maíz, porque no se está comiendo todo el pan o todo el maíz, una parte pequeña, mucha, del pan o del maíz. Muy bien. Recordemos que cada vez que nosotros utilicemos un sustantivo que no esté definido en cantidad, siempre tendremos que utilizar un artículo partitivo. Un artículo partitivo. Siempre en francés, cuando la cantidad no esté precisada, efectivamente, reina, tiene que ser o tiene que llevar un artículo partitivo. Siempre, 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 siempre. El que no lo utilicen es como decir las personas comer pan por la mañana, las personas jugar con muñecas, los pollos comer maíz. Eso sería el equivalente en la escucha. Sería como si alguien en español no hablara bien, si ustedes omiten el artículo partitivo. Entonces, siempre que haya un sustantivo que no esté definido en cantidad, tiene que llevar o tiene que antecederlo un artículo partitivo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, tanto en español como en francés tenemos que usarlo para referirnos a algo que está haciendo la persona. Habla más fuerte, Frida. Casi no te oigo y te prometo que está al 100% mi computadora. Ay, es que no puedo. Me siento mal. Bueno, entonces, tanto en francés como en español tenemos que usarlo para expresar, o más bien para cuando queremos mencionar la acción de alguna otra persona. Así es. Así es, así es. Exactamente. Si se dan cuenta, inclusive, ese que antes del verbo no puede expresarse con un sujeto definido. Solamente pueden utilizar él, ella, ellos y ellas. No pueden decir yo que comen, tú que comen, o yo que come, o tú que come. Es él que come por la mañana, la que come por la mañana. No pueden decir nosotros que comen. Ustedes que comen, ellos que comen y ellas que comen podría entrar, pero solamente se utiliza para él, ella, ellos y ellas. Por eso es que
les puse arriba, bueno, me faltó una frase en femenino en singular, pero es para él, para ella, para los y para las. De hecho, ni siquiera como sujetos, porque lo primero son pronombres, son artículos definidos. Pero efectivamente, o sea, es para, literal, nosotros lo utilizamos para criticar, para hacer una crítica o para omitir una opinión con respecto a las personas, a los niños, a el niño, a la niña que hace algo. Eso es lo que hacemos en español y en francés se utiliza de este modo. También no se preocupen tanto por esta parte. Es muy correcto utilizar el participio presente. Muy, muy correcto. Yo creo que a partir de un B2 empieza a ser casi imperativo que lo utilicen. Pero hasta se van a dar cuenta con nosotros, los maestros. Nosotros casi no utilizamos con ustedes el participio presente. Si están hablando, no digo, les personnes parlent pendant que le cours est en cours. Las personas que hablan mientras que la clase está en curso son des personnes mal élevées. No digo, les personnes parlant pendant le cours son des personnes mal élevées. Eso equivaldría a tener un vocabulario pues bastante correcto. Las personas que se encuentran hablando mientras que la clase está en curso son personas maleducadas. Ese sería el equivalente correcto de la traducción. Sería un español pues, si no más elevado, definitivamente sostenido. En francés, utilizar esto se utiliza con mucho respeto. Por eso utilicé la frase que traía arriba, que traía la página web, que dice, las personas que llevan un sombrero están invitadas a presentarse en la recepción. Si se dan cuenta, ahí no va una crítica, pero está esa frase horrible de son prier. Son prier es muy educado. Cuando ustedes contestan, cuando alguien hace algo por ustedes, dicen, merci, gracias, y la otra persona, normalmente, a mí me cuesta trabajo todavía, contestan, comúnmente dicen pour rien o de rien, por nada o de nada, pero cuando empecé a hablar francés en mi círculo social, la gente decía je vous en prie o je t'en prie. Utilizaban la palabra prier. Prier puede ser orar, puede ser suplicar. Ahí dice son prier, literalmente les suplicamos se presenten en la recepción. Cuando a ustedes, sus padres, en algún momento, pues les llaman la atención, o bien sus parejas les dicen, te suplico que no lo vuelvas a hacer. En serio, les están rogando que no lo vuelvan a hacer? ¿O en qué sentido alguien dice, le suplico, te suplico que no lo vuelvas a hacer? ¿Cuál es el sentido del te suplico en español? Yo sé que los han regañado, sea sus papás, sea sus parejas, o ustedes mismos, cuando dicen, te suplico que, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿O qué es lo que están haciendo cuando dicen te suplico? Estamos diciendo de una manera educada que si lo vuelve a hacer va a haber algo, un problemita. Es una orden, ¿no? Ese te suplico que te calles es cállate porque ya estoy en la última, o sea, no hay más tolerancia. Te suplico que no lo vuelvas a hacer. Pues lo vuelves a hacer y te va a ir mal. Te suplico que te calles. Absolutamente estás en el límite. Entonces, les digo, no es una crítica, pero este sonríe puede ser horrible, pero es muy educado, extremadamente educado. Si no está siendo ocupado para un regaño, es extremadamente ocupado. Si ustedes quieren ser muy rudos con alguien, pero seguir siendo las personas más correctas del mundo,
Pueden decirle, por ejemplo, a su maestro, le suplico que me deje continuar. Cuando están en una exposición y los interrumpen, le suplico que me deje continuar. Eso es híjole, lo más grosero que pueden hacer, creo, ¿no? Porque no dice, por favor, guarde silencio. Es horriblemente rudo. Y es tan educado que lo hace demasiado rudo para decirle a alguien, te suplico o le suplico que por favor guarde silencio. Entonces, en resumidas cuentas, el participio presente lo van a usar cada vez que quieran traducir las personas, el que come, la que come, los que comen, las que comen. O sea, cada vez que metan un que antes del verbo, lo van a utilizar. En francés se va a traducir al participio presente. Y el participio presente lo van a utilizar cuando estén siendo muy educados o bien cuando estén dando pues opinión acerca de algo. Las personas que hacen algo y luego ya dicen que. Las personas que hacen algo son felices, las personas que hacen algo comen tal, las personas que hacen algo juegan, las personas que hacen algo esto, o sea, siempre va a ser las personas que esto, las personas que el otro, el que esto, la que esto, siempre va a ser lo mismo, pero casi no lo van a usar. Van a usar más el gerundio. Es importante que sepan cuál es el participio presente para que en francés no lo confundan con gerundio. La siguiente clase es de gerundio. El gerundio también es muy fácil, más porque ya conocen el participio presente. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, que es la que es gerundio, vamos a ver el gerundio y vamos a aprender a diferenciar cuándo estamos utilizando presente continuo, cuando estamos utilizando participio presente y cuando es que utilizamos gerundio. O sea, la siguiente clase, más que aprender el gerundio, el cual le vamos a dedicar tal vez 20 minutitos, vamos a aprender a diferenciar el uso del presente continuo, del gerundio y del... Ay, perdóname. Demasiado café. Y de este participio presente. Vamos a utilizar los tres y vamos a aprender a diferenciarlos. ¿Dudas? Ay, pues creo que por el momento no. Ahora no, perfecto. Entonces, nadie más. Hablen ahora, callen para siempre. No, no, no. Sí me gusta. Pues, si no hay más dudas, entonces, nos veremos la próxima semana. Practiquen su presente continuo y su participio presente. Si por ahí pueden entrarle al gerundio, pues bueno, también denle, porque sí lo vamos a practicar y sobre todo lo vamos a practicar de manera también oral. Me di cuenta de que todavía les hace falta por ahí un poquito de fonética. No olviden, por favor, o traten de practicar por el medio que ustedes gusten aquello que se dan cuenta que les hace falta. ¿Va? O sea, practiquen artículos partitivos por ahí de algún modo. Pónganse a escribir como loquitos o loquitas. ¿No? Pónganse du pain, de lait, de la coriandre, des haricots. Así se aprenden los artículos partitivos, poniéndose a escribir ingredientes, antecediéndolos entonces del artículo partitivo como debe ser en francés. Pan, du pain. Leche, du lait. Cilantro, de la coriandre. Frijoles, des haricots. Plátanos, de banane. Botellas, de bouteille. Taza, bueno, no, taza no, porque café, du café. Pan, ya está ahí, cierto. Es que acabo de ver mi pan para desayunar. Listo. Entonces póngase a practicar, ¿va?
y nos vemos en la siguiente clase. Ok, profe. Monsieur, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Amusez-vous bien. Bye. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Bye. Au revoir. Ciao, ciao.